seguir la oración que iniciará el eminentísimo y reverendísimo cardenal don Antonio Cañizares. Sí, me gustaría que iniciásemos a don Justo Aznar este encuentro, rezando, como era, un hombre de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos a la que es Madre de la Vida, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos van a ir dando la palabra. Como les decía, bienvenidos a este acto homenaje que rendimos a un gran científico, un eminente médico, excelente compañero y fiel padre de familia. La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, donde sirvió los últimos 15 años de su vida, rinde un cariñoso recuerdo al doctor Justo Aznar Lucea, ahora que se aproxima el primer aniversario de su fallecimiento. Además, tenemos la alegría de presentar en este acto el libro Ciencia, Razón y Verdad, apuntes para la reflexión bioética en el tercer milenio, un homenaje al profesor doctor Justo Aznar, editado por Tiraldo Blanc, y en el que han colaborado 27 autores, que ha sido prologado por el eminentísimo y reverendísimo cardenal don Antonio Cañizares. En primer lugar, tiene la palabra el doctor Julio Tudela, compañero y discípulo del doctor Aznar, coordinador, junto al doctor Ginés Marco, de esta obra, y actualmente director del Observatorio de Bioética de nuestra universidad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, don Juan Antonio, por venir a estar con nosotros también en esta tarde. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, compañeros en el trabajo de la universidad, familiares de Justo, amigos y admiradores todos que somos, y por eso estamos aquí, de esta figura. Antes de dirigiros unas brevísimas palabras para presentar la obra y la razón de esta obra, quisiera que contemplásemos un pequeño clip de vídeo que hemos preparado como recuerdo de Justo y homenaje a él.
Solo os pido una cosa. No quiero ningún homenaje. Lo siento, justo. Fueron sus palabras en la última reunión en su despacho de la universidad, dirigidas a nuestro rector, lo comentábamos antes, previas a su inminente jubilación. Tras ella, el rector, mirándome, me encomienda lo siguiente. Muy bien, no le hacemos homenaje por su jubilación, pero podrías coordinar la publicación de un libro como homenaje a su persona y su obra. A mí se me pone el cuerpo frío y pienso enseguida en Ginés Marco, mi amigo Ginés. ¿Recuerdas? Bajo a su despacho y le pregunto si está dispuesto a coordinar la obra conmigo y a ayudarnos en esta misión. Aporta su ayuda, esbozamos el campo de estudio, los posibles invitados a participar en la obra y hasta su título, que tú mismo sugeriste. Ginés ha hecho posible también la implicación de la editorial Tirant lo Blanc en este proyecto, para que la obra que hoy tenemos en nuestras manos haya podido ver finalmente la luz. Muchas gracias, Ginés, por tu ayuda y por tu amistad. Próximos a celebrar el aniversario de su tránsito y tras un año de trabajo, presentamos hoy este humilde pero sincero homenaje en forma de obra científica pluridisciplinar de actualización en bioética, como una contribución para dar respuesta a los nuevos retos del tercer milenio, porque estamos convencidos de que este era el trabajo que a él le ha gustado siempre hacer. Investigar, analizar, aprender, discernir, comunicar para contribuir a encontrar la verdad de las cosas, de la ciencia, del ser humano, eran la pasión de Justo, el legado que nos dejó a los que trabajamos con él y aprendimos de él, pero también a los que le conocieron y siguieron en su ingente y fecunda labor. Este libro, prologado por nuestro querido cardenal don Antonio, en el que han colaborado 27 investigadores, profesores y científicos, todos ellos ligados de una u otra forma a la persona de Justo, presenta un compendio multidisciplinar de temas de urgente actualidad en bioética, analizados con rigor desde una perspectiva inspirada en el respeto a la naturaleza y dignidad humanas, a la libertad y al verdadero progreso. Muchos son los que hubieran querido participar en esta obra y no han podido hacerlo por limitaciones infranqueables. Perdón a todos ellos. A todos ellos, al resto, a los autores, a sus amigos y colaboradores, a sus discípulos, a los miembros del Observatorio de Bioética. Quiero citar especialmente a Nuria, a Cristina y a Esther, que en la sombra han hecho posible todo este trabajo. Y a nuestro querido rector, del cual nació esta ingeniosa inspiración. Gracias, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a Justo por su fidelidad, por el cariño cercano que nos mostró a todos y por el mejor de sus legados, buscar sin descanso la verdad para llegar a ser verdaderamente libres. Muchas gracias. A continuación, intervendrá la doctora doña Pilar María Estellés, directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y coautora de la obra, que va a presentar los capítulos incluidos en la primera parte del libro, titulada Actualización en los fundamentos de una ciencia aplicada. Me corresponde el honor de resumir la primera parte de este libro homenaje a nuestro querido y admirado Justo Aznar sobre la reflexión bioética en el tercer milenio. Primera parte que versa sobre la actualización en los fundamentos de una ciencia aplicada y en la que han colaborado los profesores Enrique Burguete, David Guillem Tatay, Ginés Marco, Julio Tudela, José Alfredo Peris
Y quien les habla, Pilar Estellés. En todas las contribuciones de esta primera sección se pone de manifiesto que las raíces cristianas de Occidente establecieron la dignidad humana como la categoría que fundamenta el derecho y que pone en valor, aunque también limita, el ejercicio de nuestra autonomía y libertad. Son, pues, dignidad humana, vida y libertad los pilares de nuestros derechos. De acuerdo con el análisis del profesor Burguete en Justicia e Igualdad en tiempos de pandemia, la cuestión de la vacuna, debe considerarse el principio de justicia matizado y enriquecido con el principio de igualdad proporcional, que sugiere un deber incondicionado de equidad geopolítica intergeneracional e interpersonal. Así, la filosofía práctica es la única disciplina capaz, con ayuda de las demás ciencias, de ofrecer un marco reflexivo riguroso para la toma de decisiones acordes a nuestra naturaleza moral, porque los retos de hoy no son sustancialmente distintos a los que la ética ha afrontado desde sus inicios, porque lo que al hombre le está permitido hacer no es fruto de una reflexión de tipo médico, científico, económico o jurídico exclusivamente, sino por encima de todo una cuestión de orden ético. Y lo que al hombre le está permitido hacer lo analizan los profesores David Guillén Tatay y Julio Tudela en su trabajo Los límites del principio de autonomía, maleficencia, libertad, responsabilidad y justicia. Concretamente, en relación con la autonomía del paciente, que está directamente relacionada con el derecho a la integridad física y moral y, desde luego, con la dignidad humana y la libertad, con la capacidad real del individuo para adoptar decisiones autónomas, libres y bien informadas, pero sin restricciones, sin límites. La libertad, la verdadera autonomía, debe ejercerse responsablemente, poniendo en valor la dignidad de toda persona humana en cualquier circunstancia y situación de dependencia o limitación, porque no hay vidas dignas o indignas de ser vividas. Creer lo contrario socava el valor intrínseco del ser humano, según analiza la profesora Pilar Estellés en Los nuevos derechos inhumanos del siglo XXI. Porque a fuerza de adoctrinar sobre la dignidad de un tipo de vida y la indignidad de otra, se pretenden implantar unos nuevos derechos que son absolutamente inhumanos, por tratarse de derechos de muerte, la muerte del padre, muerte del hijo, muerte de uno mismo. Y paralela y contradictoriamente se procede al reconocimiento de derechos intocables, estos sí, de los animales, la naturaleza, o se promueve la generación de seres humanos mediante el recurso a las lesivas técnicas de maternidad subrogada para la satisfacción de los deseos de paternidad o maternidad. Una noción de deseo que trasciende la esfera privada y se vuelve medida y falso criterio de justicia para decidir sobre la vida de unos, los deseados, o la muerte de otros, los no deseados. La ley que pretenda suplantar la realidad para justificar un propósito, legalizar el deseo, se convierte en deshumanizada. La verdad y la realidad son límites para el derecho. Lo injusto no deja de serlo, aunque haya una ley que lo permita. Todas estas problemáticas requieren de un análisis de los avances y retrocesos en la protección y defensa de los nuevos derechos del siglo XXI y del dilema bioético que supone el reconocimiento de estos derechos a seres no humanos, naturaleza, animales, planeta, y su denegación a los seres humanos vulnerables del presente. Y es en este sentido que el profesor José Alfredo Peris, en la alianza entre bioética y derechos humanos y derechos de la familia, analiza cómo la misión de la bioética favorece la defensa de la dignidad ontológica de todo ser humano, especialmente el más pequeño y vulnerable, siguiendo la guía de la doctrina social de la Iglesia, y encuentra en los derechos de la familia un espacio imprescindible para garantizar esta dignidad humana, algo que la personalidad científica y ética de Just Aznar hizo patente con esta alianza de conocimiento. Ello enlaza con el análisis del profesor Ginés Marco en 3 versiones rivales de la bioética, donde traza un bosquejo en torno a los fundamentos de la bioética, cuestión que fue una preocupación constante para nuestro homenajeado y que todos compartimos. En concreto, indaga en torno a las posibilidades y los límites de 3 grupos de tradiciones de investigación: la tradición de ética principialista, la tradición de ética de la virtud y la tradición de ética basada en los sentimientos morales, para concluir que la bioética debería apostar, sin ambages, por promover la excelencia de todos los actores involucrados en los procesos de toma de decisiones con implicaciones para la vida humana, entre ellos científicos y legisladores también. De lo contrario, nos precipitamos hacia un futuro deshumanizado, sin corazón, como un robot. Muchas gracias.
Seguidamente tomará la palabra el excelentísimo y reverendísimo don Juan Antonio Reig, obispo emérito de Alcalá de Henares, también coautor de la obra, que presentará los capítulos incluidos en la segunda parte del libro, titulada Bioética y Persona. Querido don Antonio, señor rector, don Julio, querida esposa y familiares, queridos todos, no pude estar el día del funeral. Quería, pero hoy no podía faltar a pesar de esta voz que llevo una semana así. Desde que conocí al doctor Justo Aznar no me ha dejado vivir. Me llamaba constantemente y siempre me decía lo mismo: Reig, no calles. Por eso estoy hoy aquí con esta voz. Lleva el nombre de Justo. Sabéis que los patronos de la diócesis de Alcalá de Henares son Justo y Pastor. Cuando no pude venir al funeral, fui a la tumba donde están los restos, las reliquias de los santos niños, Justo y Pastor, y recé ante él. El capítulo Persona y Bioética es muy acertado. Al menos hago justicia y voy a decir los nombres y los títulos de lo que comprende este capítulo. El primero es de Juan Antonio Resplá y se titula La vida es siempre un bien. Es una expresión de la Evangelium Vitae. Mirada desde la creación, Dios vio que era todo bueno. Y respecto a lo que es el hombre, muy bueno. Y es bueno por su origen, porque no viene del azar, no es una parte de un todo. Ha sido en su singularidad, por el origen, creado por Dios. Nosotros hemos de hacer un combate continuo también, los que os dedicáis a otras ciencias, por salvaguardar el término procreación. Hoy se suele hablar siempre de reproducción, cuando no de reproducción asistida. Procreación significa que el acto por el cual se llama a alguien, que va a ser una novedad en el universo del ser, el acto que lo justifica es el amor. Dios, que creó todo de la nada, no quiso crear a sus hijos sin la cooperación de los esposos. Solo el amor hace justicia para llamar a alguien a este mundo. La vida es buena por su origen, viene de Dios, por su identidad, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Su semejanza no es con el resto de la creación, menos con los seres inferiores a nosotros, sino con Dios. Y su destino es un destino eterno. Y esto no solo es porque es espíritu, sino porque es unidad cuerpo y espíritu, de tal manera que el cuerpo también habla de Dios y en su diferencia sexual lleva como vocación original el amor, para ser imagen y semejanza del que es amor. Por tanto, por su origen, por su identidad y por su destino eterno, la vida del hombre, varón, mujer, no solo es buena, sino muy buena. No se puede ser más que persona. Pero añadamos a esto que Dios ha querido hacerse hombre y le ha dado una dignidad a la persona humana altísima. Cuando sean los 5 minutos, Julio, avísame. No, avísame de verdad, porque quiero ser en esto fiel a la escalera que habéis organizado. Ha tomado carne de nosotros y la dignidad es altísima. No solo, sino que ha pagado el precio de su sangre para hacernos hijos suyos y redimirnos, de tal manera que podamos vivir un concepto de libertad que tiene como contenido a la misma persona. Ha resucitado y nos ha abierto el horizonte de la eternidad. Y es más, ha hecho que este cuerpo débil, que caerá en la muerte con toda la debilidad, es un cuerpo para la gloria. Dignidad más alta no se puede pensar. Por eso la vida siempre es un bien. También la de los seres inferiores a nosotros. El segundo es de Carmen Gloria Casanova, el factor personalista de la bioética, una mirada holística sobre el valor de la vida humana. Quiere motivar una perspectiva de la bioética personalista como superación del utilitarismo presente en el principialismo. Destacar el principio de prudencia inspirado en Pascal respecto al embrión y el comienzo de la vida humana. El principio de prudencia es: ¿Dios existe o no existe? ¿Qué es mejor? ¿Qué dice la prudencia respecto a lo que pueda ser como beneficio a la persona? Que exista Dios o que no exista. Ese mismo principio lo quiere aplicar a lo que es el comienzo de la vida, que ella entiende como los demás, que viene desde la fecundación y por tanto desde el inicio. La razonabilidad de la hipótesis de la sacralidad de la vida humana. Y analiza lo que es el principialismo, la bioética de los principios, que está cada vez más
en contraste con el juramento hipocrático. La vida humana es un bien indisponible. Nicolás Jove de la Barreda, que es catedrático de genética en Alcalá de Henares, quiere comentar la frase de Benedicto XVI que dice lo siguiente en una homilía: es ya un hombre aquel que lo será. No hay razón para no considerarle una persona desde la concepción. La genética y la biología, al explicar cómo se lleva a cabo el inicio de la vida humana, han demostrado la solvencia de estas palabras. Mónica López Barahona, directora de la cátedra Jérôme Lejeune, analiza el estatuto biológico del embrión humano. El embrión humano se constituye en la fecundación, es un individuo de la especie humana en estado unicelular. El término preembrión no hace justicia a la realidad. Técnicas no aceptables como consecuencia la fecundación in vitro, el diagnóstico genético preimplantatorio, congelación de embriones, investigación con células troncales, embrionarias, clonación, etc. Pedro López García, biólogo, aproximación ontológica al inicio de la vida humana. Consideraciones acerca de la afirmación de Robert Spemann de que hay que aceptar que el embrión humano, atención, desde el principio se haya compensado con una dotación que incluye la razón. A veces se habla de vida humana, ser humano, especie humana. Robert Spemann dice: el hombre es un ser vivo y lleva en sí mismo ya todo lo que después es y será. Por tanto, al concepto embrión se le puede aplicar el concepto de persona. Spemann afirma que la persona no es un mero fenómeno consciente. No nos definimos por autoconciencia, sino que somos seres vivos. Es la vida humana la que porta en sí todo lo que constituye antropológicamente al ser humano y, en consecuencia, a la persona en su unidad. Es el cuerpo a través del cual se alcanza al ser humano en su singularidad y realidad concretas. Por eso hay que decir que el embrión no es algo, sino alguien. Alfredo Marcos Martínez, de la Universidad de Valladolid, escribe sobre el valor inherente de los seres naturales. No solo los seres naturales son instrumentales, cuyo fin sería la utilización por parte de los hombres, sino que la dignidad humana les hace ser a ellos también. El valor absoluto de cada ser humano, denominado dignidad, es precisamente el que sirve de fundamento para el valor intrínseco de los seres naturales. Juan Andrés Taliens Hernández, del Pontificio Instituto Juan Pablo II y de la Facultad de Teología, nos regala algo verdaderamente precioso, siguiendo una tesis doctoral de Oana Gotia, una profesora del Instituto Juan Pablo II en Roma, diciendo que hay que incluir en la virtud de la castidad el término belleza. Normalmente la castidad la analizamos con la virtud de la templanza. No hay que caer en los extremos del estoicismo ni del puritanismo. Juan Pablo II, en su primer libro, Amor y Responsabilidad, no hace referencia a este término de la belleza espiritual. Sí lo hace en la teología del cuerpo. Santo Tomás también en la Suma Teología. Y Juan Andrés Taliens, recogiendo al mismo Santo Tomás, nos dice que es necesario añadir a la virtud de la castidad no solo el hecho de la integración de todos los dinamismos en el acto libre, sino el tema de la seducción de la belleza de Cristo, el más bello de todos los hombres. Por tanto, abre una vía de la belleza más allá de lo que complementaba Juan Pablo II cuando hablaba de la castidad, relacionándola con los dones del Espíritu Santo, especialmente la piedad y la sabiduría. Y finalmente, Juan Manuel Burgos, de la Asociación Española de Personalismo, sigue siendo válida la noción de persona, pues en torno al actualismo, es decir, que la persona solo es persona cuando puede ejercer la racionalidad y valerse por sí mismo frente al animalismo y otros problemas, el concepto de persona es clave en bioética. Dos tendencias respecto al tema de la persona: es un uso, diríamos, muy limitado, diciendo que es un concepto teórico que no hay que usar en la bioética, y un uso distorsionado y ampliado a otras realidades. La propuesta de Juan Manuel Burgos es que hay que actualizar y hay que proponer el término persona. Justo Aznar. Un abrazo, gracias a todos. A continuación, sube al atril el doctor don José López Guzmán, doctor en farmacia por la Universidad de Valencia y profesor titular del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. También coautor de la obra, que abordará los capítulos incluidos en la tercera parte del libro, titulada Dilemas actuales en bioética.
Eminencia, señoras y señores, quiero dar las gracias a los organizadores de este acto por haberme invitado a estar aquí hoy presente en este homenaje a Justo Aznar, una persona a la que he querido y admirado, una persona buena que disfrutaba de la vida haciendo el bien y personalmente les puedo asegurar que cuando estaba con él siempre acababa transmitiéndome esa noble inquietud. Conocí a Justo Aznar en los años 70 del siglo pasado y desde entonces siempre hemos estado en contacto, colaborando en actividades, trabajos o cambiando impresiones para buscar estrategias orientadas a paliar o contrarrestar el último atentado a la vida o a la familia, propuesto por el político de turno, por el investigador abducido por la omnipotencia de la ciencia o simplemente por un nuevo iluminado. De verdad que echo mucho de menos sus correos casi semanales, en los que siempre comenzaba con un querido Pepe y terminaba con un cariñoso abrazo, y en el que me adjuntaba una noticia, un artículo suyo o de otro investigador, con el deseo de que me fueran útiles. En esta breve intervención voy a presentar el tercer capítulo del libro Ciencia, Razón y Verdad. En este bloque se han reunido 5 contribuciones que responden a 4 dilemas actuales de la bioética. En primer lugar, la medicina estética y sus controversias médicas y éticas, tema desarrollado por Emilio García Sánchez, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. En su trabajo, el profesor García Sánchez reflexiona sobre las dudas que surgen en torno a la correcta aplicación en medicina estética de los principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia. Después de examinar los principios de la bioética, el autor cuestiona la validez del consentimiento informado en personas que toman decisiones estéticas presionadas por un ambiente social que difunde unos niveles de belleza muy exigentes. El segundo tema se centra en el trasplante mitocondrial y contesta a la pregunta de si este tipo de trasplante es una alternativa éticamente aceptable para el tratamiento de las enfermedades mitocondriales. Los autores son Lucía Gómez Tatay y José Miguel Hernández Andreu, de la Universidad Católica de Valencia. Gómez Tatay y Hernández Andreu se adelantan a los problemas y realizan un análisis bioético del dilema que una terapia particular puede plantear en un futuro más o menos próximo. En este sentido, en atención a la prudencia, se apela a la necesidad de investigaciones adicionales sobre bioseguridad o eficacia de los abordajes relacionados con el trasplante mitocondrial. El tercer y cuarto capítulo están centrados en la objeción de conciencia en eutanasia. El primero de ellos, titulado Objeción de conciencia del farmacéutico en la elaboración y dispensación de productos eutanásicos, constituye mi contribución a esta obra. Tiene como objetivo reflexionar sobre las razones por las que la elaboración y dispensación de productos eutanásicos generan conflictos en la praxis del farmacéutico y al mismo tiempo se muestran los mecanismos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para solucionar esas situaciones conflictivas. Por su parte, el segundo artículo, dedicado a la objeción de conciencia, ofrece una contestación a la pregunta de si las instituciones sanitarias pueden objetar en conciencia a la prestación de la eutanasia. Su autor, Juan María Martínez Otero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, se plantea si es acorde con nuestro marco constitucional la imposición a todos los centros sanitarios a prestar ayuda para morir a las personas que lo soliciten. Les adelanto que la conclusión del profesor Martínez es que admitir la objeción de conciencia institucional es, precisamente, la opción más acorde con el sentir constitucional. Por último, Luis Miguel Pastor García, profesor de la Universidad de Murcia y presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, AEBI, desarrolla el tema Investigar y publicar, tareas claves para el desarrollo social. Pastor mantiene que el incremento en cualquier país en bienes de consumo o de oferta educativa o cultural debe ir acompañada con la formación de intelectuales, investigadores o profesores universitarios. En este marco se introduce en el ámbito de la publicación y demuestra que la tarea de publicar es uno de los bienes que define la misión social de cualquier profesional de la universidad. Creo que este bloque de temas está muy bien elegido en este libro, Homenaje, por abordar aspectos bioéticos que preocupaban a Justo Aznar, pero además por ser fruto de una colaboración multidisciplinar, algo que también valoraba nuestro querido amigo. Efectivamente, 5 temas de actualidad a los que se ofrece una contestación bioética por parte de profesionales de biología, biotecnología, derecho, farmacia y bioquímica. Muchísimas gracias.
Ahora damos paso al doctor don Vicente Beiber, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y académico correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida, también coautor de la obra, que va a presentar los capítulos incluidos en la cuarta y última parte del libro, titulada Bioética y Vulnerabilidad. Canciller, rector, director del observatorio, queridísima Vicen, familia y amigas y amigos. Es un privilegio poder estar aquí en este acto que nos llena a todos de emoción. Yo, como don Juan Antonio, tampoco pude estar, estaba a 1000 kilómetros de Valencia el día en que se le rindió homenaje en la Universidad Justo y lo sentí muchísimo. Pero, como sabéis, Justo pues sigue muy activo, él era muy activo, no paraba. Y yo creo que ahora todavía más, ¿no? Y yo pues, podría contar unas cuantas gracias, pero, en fin, tenemos que hablar del libro y no de las gracias que a cada uno de nosotros nos haya procurado, pero sí que os diré que a mí hoy concretamente me ha procurado una gracia muy especial, que es participar en este acto de presentación del libro coincidiendo con mi cumpleaños. Entonces, Justo, muchas gracias por este regalo. Me toca hablar del capítulo dedicado a vulnerabilidad y bioética. Y sin menoscabo del resto de la obra, os diré que yo creo que este es la mejor de las partes del libro, por varias razones. Y todas tienen mucho que ver con Justo, ¿no? A Justo le gustaba la excelencia. Y realmente, bueno, esto creo que sucede con todos los autores del libro, pero desde luego en esta parte todos los que han contribuido son excelentes profesionales. A él le gustaba la multidisciplinariedad. Él era un científico, pero que se abrió al mundo del pensamiento, de la bioética en concreto, y a él le gustaba mucho ese lugar de encuentro. De hecho, una de las amistades que más cuajó en los últimos años de su vida y que tiene mucho que ver con la historia de esta universidad, y yo creo que es uno de los grandes activos que tiene la universidad ahora mismo, es la relación entre Justo Aznar y Pepe San Martín. Pepe San Martín era un filósofo que se dedicaba a la ciencia y Justo un científico que se dedicaba a la filosofía. Y como ambos eran excelentes, pues ambos se encontraron de inmediato, se reconocieron y forjaron una amistad que es admirable, ¿no? Y yo creo que es uno de los pilares sobre los que se construye el futuro de esta universidad, ¿no? Pero a Justo también le gustaba mucho pues, que las cosas se hiciesen muy bien y en los mejores lugares donde sus trabajos pudiesen tener repercusión. Y esto nos lo ha enseñado a todos. Y hay que recordar, gracias, Ginés, por tus gestiones, que Guirán Leblanc es la editorial número 1 en el mundo académico ahora mismo en España. Entonces, yo estoy seguro que él se siente orgullosísimo de que se haya conseguido, ¿no? Ahora el siguiente nos diría, no, pero esto es insuficiente, ¿eh? Esta obra hay que publicarla en inglés y poneros a buscar una editorial, ¿no? ¿Os suena, ¿no? Esto es el estilo Aznar, ¿no? Bueno, pues esta parte está integrada por 6 capítulos. Si no se hubiesen ordenado por orden alfabético, el orden razonable habría sido empezar por las vulnerabilidades y amenazas a la dignidad humana desde el inicio hasta el final. Entonces empezaríamos con el capítulo que se dedica precisamente a las amenazas antes del nacimiento. Luego diré algo al final. Y lo escribe Javier Lluna. Javier Lluna pues es médico y bioeticista y además una persona que sabe de lo que habla porque es cirujano pediátrico, entonces conoce muy bien las amenazas en torno al nacimiento de un nuevo ser humano. Luego nos encontraríamos las que tienen que ver con el transcurrir de la vida y una muy importante es la que tiene que ver con la discapacidad.
Afortunadamente, en los últimos decenios hemos avanzado mucho en este campo, ¿no? De ver, vamos, de estigmatizar a las personas con discapacidad a luego verlos desde una perspectiva puramente asistencial y rehabilitadora. Ahora ya reconocemos que son seres iguales que nosotros y que merecen los mismos derechos que nosotros, y que de lo que se trata es de procurarles los apoyos necesarios para que puedan desarrollar su vida, ¿no? Y de todo esto se ocupa precisamente Marta Albert, que, como bien sabéis, es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido hasta hace nada la directora del máster en bioética. Pero sigue avanzando en la vida de la persona y llega a un momento en que nos hacemos mayores y crecientemente dependientes, ¿no? Y aquí nos encontramos con la contribución de Agustín Domingo Moratalla, también conocido de esta casa, catedrático de Filosofía Moral, quien habla del cuidado integral y la inteligencia artificial, poniendo de manifiesto cómo realmente los robots pueden ser un auxilio, pero también pueden ser una amenaza para descomponer la vida de las personas al final, cuando se nos ponga al cuidado, se nos ponga en cuidado o sujetos al cuidado de seres dotados de inteligencia artificial y no en manos de los defectuosos pero entrañables seres humanos que somos nosotros, ¿no? Yo me ocupo de un aspecto muy puntual, pero inquietante. Ojalá que no nos encontremos, ninguno de los que estamos aquí, nunca en la tesitura de estar en una residencia, residencias, no tengo nada en contra de las residencias, pero en una residencia con unas capacidades cognitivas muy limitadas y con dificultades para valernos por nosotros mismos. Porque el riesgo de vernos sometidos a unas sujeciones farmacológicas o físicas involuntarias no será pequeño. Y esto, como podéis imaginar, no creo que lo deseemos cada uno, ninguno de nosotros, pero es algo que se da con más frecuencia. No atribuyo una responsabilidad particular a las residencias, simplemente constato que hay una enorme escasez de recursos para dar a las personas mayores y con dificultades para valerse por sí mismas, sobre todo en el mundo residencial, los medios necesarios, los recursos necesarios para que no haya que recurrir a esta opción, que desde luego es una de las peores cuando uno llega al final de la vida. Y llega un momento en que uno se encuentra en una situación próxima a morir. Y ahora la solución que se le ha dado en España ha sido la de ofrecer la eutanasia. Y respecto de ella habla el doctor Ignacio Gómez, poniendo en manifiesto lo que tantas veces hemos escuchado precisamente a Justo sobre la prevalencia que la cultura de la muerte está teniendo en muchos ámbitos de la sociedad. Acabaría, el capítulo está ordenado de otra manera, pero acabaría el capítulo con una reflexión de índole profundamente filosófica que lleva a cabo Germán Cerdá. Germán Cerdá, bien conocido aquí porque fue el que puso en marcha y el primer decano de la Facultad de Medicina y compañero mío del colegio de toda la vida. Y él habla del sufrimiento. El sufrimiento, decía Karl Jaspers, es una de esas situaciones límites que son inexorables y universales. Es decir, todos absolutamente tenemos que afrontarlas. Y como el sufrimiento, la culpa, la lucha, el temor y la muerte son ineludibles. Y de lo que se trata es de encontrarles el significado para integrarlas adecuadamente en la vida. Y de eso precisamente se ocupa en su texto Germán. ¿Por qué os decía que pienso que es el capítulo que más le habría gustado a Justo? Porque Justo, si lo pensáis, empezó a dedicarse a la bioética porque vio que el ser más vulnerable en la sociedad actual estaba más amenazado. ¿Y quién es el ser más vulnerable? Pues el que no tiene ninguna capacidad de defenderse por sí mismo, es decir, el ser humano que todavía no ha nacido, ¿no? A partir de aquel momento inició una cruzada de la que nos hablaba don Juan Antonio, ¿no?,
que ha mantenido a lo largo de toda su vida y que luego fue extendiendo a muchos otros colectivos en los que veía que igualmente su condición de vulnerabilidad les ponía en riesgo para su dignidad, ¿no? Por eso pienso que el capítulo le habría gustado particularmente. Leí esta mañana, y ya acabo, las cartas que Bonhoeffer escribía desde la cárcel, pues antes de morir. Él murió 2 meses antes de que cayera el Reich en 1945. Y entonces he leído un texto que digo, esto, vamos, es extraordinario. Decía que la nobleza de la vida es el resultado de la alegría de la vida oculta y del valor para la vida pública. Y yo dije, bueno, esto es talmente justo Aznar. ¿De dónde sacó el valor? Porque valor tenía y mucho, aparte de muchas otras cualidades, ¿no?, para salir a la vida profesional y para salir a la vida pública. Pues indudablemente de la alegría que le proporcionaba la vida íntima. ¿Y quién constituía esa vida íntima? Fundamentalmente Vicent y Arantxa, Nuria, Justo, Marta, Ana, Vicente, Pablo, Juan, José y Belén. Y luego... Por eso, Vicent, este aplauso es para ti, porque gracias a ti este libro en homenaje a Justo ha sido posible. Muchísimas gracias. A continuación, llamamos a la doctora doña Gloria Tomás, catedrática honoraria de Bioética de la Universidad Católica de Murcia y académica de número de la Academia de Farmacia Santa María de España, que emitirá un análisis crítico de la obra. Querido Justo, confío que te llegue esta carta. Siempre has estado perdidamente enamorado de tu mujer, Vicent. ¿Cómo has protegido, honrado y defendido a la familia, a tus 10 hijos, a tus innumerables nietos, y extendiendo esa actitud a la familia humana, a todos? Has sido capaz de hacer un viaje rocambolesco por evitar un suicidio y colaborar con audacia, creo que desde siempre, en la opinión pública para decir y defender verdades. Justo, has sido un trabajador inagotable. Has viajado por doquier como ponente de múltiples congresos, primero de tu especialidad y después de la bioética. Has tenido la coherencia de mostrar tu vida cristiana y casi exigir que por esos mundos te confirmara para poder asistir a la Santa Misa todos los días. Y sabes, te recuerdo como un caballero. Me parece que has sido la única persona que en uno de tus congresos nos regalaste a las mujeres ponentes un sencillo collar de perlas, que por cierto conservo y uso. Quizás sea yo la primera persona que para enseñar bioética a estudiantes utilicé, y sigo haciéndolo, el buen cine, porque tengo la certeza que el cine es arte de luz y fábrica de sueños. Pero tú, Justo, no has necesitado de esa condición para dar a luz, y lo digo conscientemente, dar a luz al Observatorio de Bioética y al Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica, que ahora se expanden no como fábrica de sueños, sino como realidades patentes y potentes. No exagero por tu buen hacer. Ocupaste precisamente por ello el primer sillón de bioética de la Comunidad Valenciana, creado por la Real Academia de Medicina. Hoy se presenta el libro casi enciclopédico, Ciencia, Razón y Verdad, apuntes para la reflexión bioética en el tercer milenio.
Colaboran tantos buenos investigadores que expresan tus ideales, tu trabajo desde tantas perspectivas. Este libro, resumiendo mucho por su categoría, no solo te dignifica a ti, sino que es un regalo tuyo a la sociedad. Confío que veas y escuche desde alguna ventana del cielo este homenaje que te rendimos. Casi seguro que te conmoverá y recordará a cualquiera de tus hijos y nietos cuando te enseñaban el juguete que tú mismo le habías regalado. Acéptalo. Todos te reconocemos que es muy poco para lo que Dios te fue pidiendo y tú le fuiste dando. Gracias, Justo. Recibe un abrazo. Una vez que hemos sabido la importancia para la actualización de la reflexión bioética que supone este libro homenaje, damos paso al hijo del doctor Aznar, que hablará en nombre de su familia. Adelante, Justo. Entre tantos me ha tocado a mí. Supongo que será por el nombre. Voy a ser muy breve. Buenas tardes a todos. Estimado don Antonio, apreciado José Manuel, querido Julio, estimados amigos, familiares, querida mamá. Con gran placer me encuentro aquí, ante ustedes, en este acto de homenaje a nuestro padre. Mi padre, por su vida y trayectoria, transmitió un legado de enorme valor para las generaciones futuras. Fue, como en algún medio se dijo, y creo que muy acertadamente, un campeón en defensa de la vida. Siempre fue un ejemplo de trabajo y perseverancia. Ahí radicaba buena parte de su rigor científico, que estudiaba y analizaba. Nunca le importó el qué dirán. Siempre manifestó la verdad tal y como la veía. En nombre de mi madre y de toda mi amplísima familia, quiero agradecer a la Universidad Católica de Valencia y a todas las personas que han intervenido, colaborado y elaborado este libro en homenaje a la figura y persona de nuestro padre. Sin duda alguna, su ejemplo de vida personal y profesional ha dejado huella imborrable en muchos de nosotros, siendo este, como decía, su mejor legado. Y termino con la frase que mi padre nos repetía incansablemente: no lo olvidéis, lo importante es ir al cielo. Muchas gracias. A continuación, damos paso al doctor don José Manuel Pagán, rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Muchas gracias. Voy a ser breve porque tenía aquí una intervención más formal que había preparado, Justo Aznar, apasionado de la vida y la verdad, pero que como es básicamente el epílogo del libro, pues les dejo la lectura. Y me van a dejar que recuerde, lo hacía al principio Julio, lo que fue mi última reunión con el profesor Justo Aznar, en septiembre del 2001, del 2021. Una reunión que en principio iba a ser en su casa, que finalmente fue en el despacho, a la que llegó apoyado de su hija Nuria, del brazo de su hija Nuria, y estuvimos un rato a solas hablando, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho pues verlo tan débil, ¿no? Verlo con tanta ya limitación, ¿no? Me decía que con dificultad ya podía aguantar 15 minutos de lectura, ¿no? Y se tenía que ayudar de un papel porque si no se mareaba, ¿no? Al leer. Y yo recordaba al Justo que hoy todos habéis evocado, ¿no?
científico, director de numerosas tesis, de publicaciones en revistas de impacto, etc., ¿no? Y ese justo venía del brazo de su hija y me hablaba de limitaciones, ¿no? Y eso que al común de los mortales nos hubiera generado, pues, rebeldía, pues a mí me sorprendió cómo aceptaba esa realidad, ¿no? Y cómo me decía eso, ¿no? Que su vida se limitaba a estar con su mujer, con Vicen, a rezar, a leer y cuando le acompañaba a uno de sus hijos a ir a misa, ¿no? Hablábamos también y él siempre me preguntaba, siempre que nos veíamos me preguntaba por mis hijos, ¿no? Por mi mujer y por mis hijos. Y ahí me recordaba, ¿no? la importancia de la familia. Recordábamos ese salmo que compara a los hijos con las flechas en manos de un guerrero, ¿no? Dichoso el hombre que llena su aljaba. Y, bueno, pues quería eso, agradecer en primer lugar y de manera fundamental a la familia, a su mujer, a Vicen, a sus hijos, que nos hayan dejado durante 15 años pues disfrutar del profesor en nuestra universidad. Para nosotros ha sido un verdadero lujo, para una universidad joven como la nuestra, poder contar con un maestro como Justo Aznar, ¿no? Que ha sido, es y espero que siga siendo un modelo y una referencia para todos nosotros. El Papa Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que dirige a las universidades católicas, cuando habla del perfil del profesor de una universidad católica, habla de la necesidad de integrar fe y razón. Y eso es Justo Aznar. Habla también el Papa de la necesidad de integrar competencia profesional y sabiduría cristiana. Y eso es también Justo Aznar, ¿no? Por eso a mí hoy me sale dar gracias a Justo por su generosidad de entregarse en estos años en una universidad joven como la nuestra. Agradecimiento a su mujer, a sus hijos, a toda su familia, a sus 49 nietos, de los que tanto también presumía. Yo a veces lo he contado también. Yo a Justo lo conocí a mediados de los años 90, entonces él era presidente de Provida y yo era un joven voluntario. Y recuerdo a veces ir a visitarlo al despacho que tenía en el departamento de biopatología, ¿no? En la fe, en la antigua fe. Y a mí me llamaba siempre la atención que detrás tenía un corcho con fotos de toda su familia, de sus hijos, de sus nietos. Y bueno, pues de alguna manera, no solo con lo que decía, sino con su forma de vivir, pues nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Que espero que perduren en el tiempo, a sus hijos, a sus nietos y a todos los que hemos compartido también estos años de universidad. Y nada más, agradecer también a los autores su colaboración en esta obra. Eso que decía al principio Julio es cierto, me dijo expresamente, no quiero homenajes. Y bueno, entendí que efectivamente Justo era un hombre de rigor, ¿no? Y seguramente estaría, como decía Vicente, muy orgulloso del resultado final de esta obra colectiva, multidisciplinar, en una editorial de primer nivel. Así que gracias también a todos los que habéis hecho posible esta obra, a los que continuáis y habéis tomado el testigo en el observatorio, con Julio al frente y todos los que os veo en la sala, ¿no? Pues agradeceros y animaros a que sigamos honrando el legado del profesor Justo Aznar. Y he dicho también que no iba a leer por ser más breve, así que no me voy a extender más. Muchas gracias. Finalmente, y para clausurar este acto, tomará la palabra el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, don Antonio Cañizares. Muchas gracias. Tengo que decir que conocí a don Justo Aznar cuando yo era secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Y me ayudó muchísimo. Y aprendí muchísimo de él. Los temas de la vida, los temas de bioética, los temas también de la persona humana.
Para mí, don Justo Aznar es un maestro. Un maestro con las características propias de un maestro. ¿Por qué digo esto? Sencillamente, porque como dije en la homilía, en su funeral, y cierro mi colaboración, mi presentación de este libro, diciendo de él que fue un cristiano de una pieza, sencillo, humilde, cordial. Y añadía una cosa que sigo diciéndola y que me voy sin haberla iniciado todavía, que era que hemos vivido junto a un santo de la casa de al lado. Y pido que mi sucesor, Enrique Benavent, inicie el proceso de beatificación de este hombre, de este maestro, que nunca perdió la sonrisa de sus labios, ni tampoco el gozo que transmitía de la vida y la caridad que salía de su actitud, de su manera de ser. Aprendí mucho junto a él. Tengo que decir que muchas de mis intervenciones en esta universidad se las debía también a él. Tuvimos muchísimas conversaciones muy largas sobre la Universidad Católica, cómo veía él la Universidad Católica, y que he pedido yo también después, consiguientemente, a la Universidad Católica, y sigo pidiéndolo. Y eso aprendí de don Justo Aznar, maestro, testigo, que comunicaba lo que llevaba dentro, que eso es ser un maestro. Muchas gracias a él, muchas gracias a Dios por concedernos este regalo, muchas gracias a su familia que ha hecho posible la persona de don Justo, que tanto queremos y que tanto apreciamos. Muchas gracias. Por favor, no, solo iba a decir que todos los autores del libro presentes en la sala que suban a hacerse una foto. No. Pueden subir aquí al estrado todos los autores que estén presentes en la sala, por favor.